Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa para Nochevieja, sonreí. Me levanté despacio del sillón y salí hacia el coche. Afuera, el aire de diciembre de Madrid estaba frío, con ese olor a leña que siempre me recordaba a cuando Marisol y yo íbamos a visitar a sus padres a Toledo. Me senté al volante sin encender el motor. «Papá, lo siento», me había dicho Daniel, con los hombros tensos. «Este año vienen los padres de Lucía y... bueno, preferirían que no estuvieras». Me quedé mirando el árbol que brillaba detrás de él, un abeto de más de 3 metros que yo mismo ayudé a elegir en una tienda de decoración en Salamanca, cuando Lucía decidió que el anterior ya no era lo bastante elegante. Las luces se reflejaban en el anillo de boda de mi hijo. ¿Preferirían que no estuviera?, repetí, sintiendo cómo se me helaban las manos. Es que, para ellos es importante mantener sus tradiciones. Ya sabes, su manera de celebrar, dijo, evitando mirarme a los ojos. Observé las cortinas de lino que yo había pagado cuando ella se quejaba de que su casa no tenía calidez, el parquet que había financiado pidiendo un crédito, y la moldura del techo por la que tuve que agotar mi tarjeta. Cada rincón de esa casa era un recordatorio de mis horas de trabajo, de mi dinero y de mi cariño. Tradiciones, murmuré. ¿Y en qué consisten exactamente esas tradiciones, Dani? Él se encogió de hombros. A través de la cocina vi el robot de cocina que Lucía había insistido en comprar para preparar dulces navideños. Lo usó 3 semanas y luego quedó olvidado en una esquina. ¿Y dónde voy a pasar yo la Nochevieja, entonces?, pregunté. Podrías ir a casa de la tía Rosa. O nos vemos después de las fiestas, dijo, como si Nochevieja fuera una fecha que se pudiera mover a un lunes cualquiera. Me levanté. Mis rodillas crujieron, recordándome que llevaba 8 años sin vacaciones. Crucé el pasillo sin mirar atrás, pasando junto a fotos familiares en las que mi rostro se hacía cada vez más pequeño y distante. Dale recuerdos a los padres de Lucía, dije desde la puerta. Y feliz año nuevo. El aire frío de Madrid me golpeó la cara como una bofetada. Encendí el coche y me alejé de aquella casa, que aunque yo había ayudado a levantar, ya no tenía sitio para mí. Mientras conducía por calles conocidas del barrio de Chamartín, recordaba quién fui. Un hombre que creía que la familia era lo más importante, que habría dado hasta el último euro por ver sonreír a su hijo. Ese hombre había sido ingenuo. En un semáforo vi a un padre joven cargando regalos en el maletero, con sus hijos pegados al cristal dibujando estrellitas con el vaho. Me vino a la mente la imagen de Daniel cuando era pequeño, antes de que Lucía y su mundo de apariencias me convirtieran en un cajero automático con emociones sobrantes. Las cifras se agolparon en mi cabeza como fichas de dominó. 250.000 euros al año, cada año, durante 5 años. El año pasado lo sumé todo. 1.250.000 euros. Más que lo que Marisol y yo habíamos ahorrado en toda nuestra vida. Y todo desapareció. Giré hacia el barrio de Chamberí, donde en su día puse mi propia casa como aval para que ellos pudieran dar la entrada de la suya. La directora del banco me había mirado con compasión. ¿Está seguro, don Andrés? Se lo juega todo por una vivienda que no es suya. Y yo, convencido, respondí. Es para mi hijo, para su familia. Ahora me daba cuenta. No era mi familia, al menos no como yo entendía la palabra. Al llegar a mi piso, vi las grietas en el portal, la farola parpadeante, el silencio sin la risa de Marisol. El teléfono sonó. Era Lucía. Contesté. Don Andrés, dijo con esa dulzura falsa que me ponía enfermo. Lo de ayer con Daniel fue un malentendido. Mis padres son gente tradicional, tienen sus costumbres, y la verdad, no están acostumbrados a su cocina tan fuerte. Además,
Son personas cultas. Les interesan las conversaciones sobre libros, política, arte. Remató, como si me clavara un cuchillo. ¿Te refieres a esos guisos que comías todos los domingos durante 3 años cuando estabais sin dinero? Respondí. Ella guardó silencio. Luego cambió de tono. Esto no es cuestión de nacionalidades, es cuestión de estatus. En ese momento algo dentro de mí se rompió definitivamente. Escucha bien, le dije. Este es el final de nuestra relación como familia. Colgué. La cocina parecía más limpia. Abrí la carpeta con 5 años de extractos bancarios, recibos y pagos que había hecho por ellos. Era hora de detener la sangría. Llamé al banco y cancelé la transferencia mensual. Esa noche, al calor de la chimenea, quemé los papeles uno por uno. Por primera vez en 5 años sentí un calor real, no solo físico. Me serví un buen whisky, levanté el vaso hacia la foto de Marisol y susurré. «Feliz año nuevo, Andrés». Y esta vez lo decía de verdad. La mañana siguiente amaneció despejada y fría. El sol entraba por la ventana de mi cocina mientras tomaba mi segundo café del día. Por primera vez en años no estaba calculando cuánto me quedaría en la cuenta después de la transferencia mensual. La libertad, pensé, sabe mejor que cualquier café colombiano. El teléfono sonó a las 11 menos cuarto. En la pantalla, el nombre de Lucía. Contesté por curiosidad. «Don Andrés», dijo con un tono impaciente, como si yo hubiera llegado tarde a una reunión. «Necesito que recoja a mis padres en el aeropuerto de Barajas. Llegan de Sevilla a las 2 en punto». Puse la taza sobre la mesa con cuidado. «Lucía, ¿olvidas nuestra conversación de ayer?» «No importa lo que dijimos ayer. Esto es algo práctico. Mis padres necesitan transporte y usted es el único que tiene tiempo libre». «¿Y me lo pides por qué?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Porque así es como funciona una familia, don Andrés. La gente se ayuda. Y seamos sinceros, usted no es mi rival. Es demasiado blando para eso. Así que simplemente suba a su coche y vaya a recogerlos». Respiré hondo. «¿Compañía aérea?» Avia Sevilla, vuelo 447. Recogida en la zona de equipajes 3. Y póngase algo decente, como aquella camisa azul que llevó a la graduación de Daniel. A mis padres les importa la imagen. No nos deje en mal lugar. Colgó sin dar las gracias. Eran las 11 en punto. Tenía más que de sobra para ir o para no hacerlo. Me serví un tercer café, más azúcar esta vez, y abrí el crucigrama del periódico del día anterior. 14 horas 15 minutos. Yo estaba sentado en mi butaca, con una taza de té, leyendo tranquilamente la edición dominical de El País. El crucigrama, resuelto. El teléfono vibró. Lucía. No contesté. Afuera, la luz de invierno entraba cálida por la ventana, llenando la casa de una calma que hacía años no sentía. 14:47. Un mensaje. «Andrés, ¿dónde estás? Mis padres». No seguí leyendo. Dejé el móvil boca abajo y pasé a la sección de deportes. 15 horas 33. 6 llamadas perdidas. Yo ya había terminado el té y estaba ordenando el cajón de la cocina. Es increíble cuánto se puede hacer cuando uno deja de vivir a merced de las exigencias de otros. A las 4 menos cuarto, una llamada de un número desconocido. Probablemente los padres de Lucía usando otro teléfono. No respondí. Mientras tanto, el vecino colgaba guirnaldas en el porche. Sus hijos corrían por el jardín riendo, con esa alegría que solo tiene diciembre. En otro punto de Madrid, 3 personas probablemente se desesperaban en Barajas, sin entender por qué su chófer personal no había aparecido. La idea me hizo disfrutar aún más del bocadillo que estaba comiendo. A las 5, la cena estaba hecha y la vajilla en el lavavajillas. Encendí la tele para elegir una película. Entonces sonó un golpe en la puerta. No era un golpe,
Eran martillazos, como si quisieran derribarla. Me levanté despacio, fui al recibidor y abrí. Frente a mí, 3 siluetas tensas. Primero entró Rafael, el padre de Lucía, con el rostro rojo de furia. ¿Pero tú te has vuelto loco? 3 malditas horas esperándote en ese maldito aeropuerto. Detrás venía Carmen, su esposa, con el peinado deshecho y los labios apretados en una línea de desprecio. Esto es vergonzoso. A su edad, comportarse como un bárbaro. Lucía cerraba la comitiva, con el abrigo arrugado y el maquillaje corrido. Nos has humillado. ¿Es que no tienes vergüenza? Fuera de mi casa, dije, en voz baja pero firme. Se quedaron congelados. He dicho que es mi casa, y os vais ahora mismo. Usted no sabe la magnitud de su error, dijo Carmen, acercándose. Mi marido es una persona respetada en esta ciudad. ¿Tiene contactos? ¿Reputación? Esto es una lección. La interrumpí. Una lección por vuestra soberbia y vuestra falta de respeto. Lucía palideció. ¿Tú quién te crees para dar lecciones? No eres nadie. Soy alguien que ha dejado de ser vuestro chofer y vuestro cajero automático. Rafael levantó un dedo y lo señaló contra mi pecho, pero no se atrevió a tocarme. No sabes con quién te has metido, viejo. Llevo más tiempo en esta ciudad que tú vivo. Tengo contactos. Voy a hacerte la vida imposible. ¿Es una amenaza? Pregunté. Es una promesa, añadió Carmen, y las consecuencias serán muy públicas. Lucía tiró de su padre. Papá, vámonos, no merece la pena. Se marcharon como un ejército derrotado. Rafael, antes de cruzar la puerta, se giró. Te vas a arrepentir. Cerré de un portazo y eché el cerrojo. Desde la ventana vi cómo subían a un coche de alquiler, todavía discutiendo. El silencio que quedó en mi casa no era vacío. Era limpieza. Sus amenazas sobre consecuencias públicas se quedaron flotando en el aire. Pero lo que ellos no sabían es que a mí ya no me asustaban. Pasaron 3 días desde aquella escena en mi puerta. La mañana era fresca. Yo leía el periódico mientras el aroma del café llenaba la cocina. Entonces, al pasar a la 3ª página, me quedé helado. Allí estaba mi foto. Antigua, sacada del sitio web de mi empresa hacía 5 años. El titular decía: Empresario madrileño abandona a una pareja mayor en el aeropuerto en plena alerta por tormenta de Nochevieja. Leí el artículo de principio a fin. Según el texto, Rafael y Carmen, los padres de Lucía, habían llegado desde Sevilla para pasar las fiestas con su hija y habían sido dejados a su suerte en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, mientras se anunciaba una fuerte borrasca. No podíamos creer que nos dejara tirados así, decía la cita de Rafael. Llamamos, pero Andrés no contestó. Nos vimos obligados a pagar un taxi carísimo en medio de una situación peligrosa para nuestra salud. Carmen remataba. A nuestra edad, esto no es solo una falta de respeto, es una amenaza a la vida. Ni una sola palabra sobre el hecho de que me habían excluido de la cena de Nochevieja, ni sobre los 5 años pagando su hipoteca, las reformas, las facturas. Nada. Solo quedaba yo, retratado como un desalmado con problemas mentales. La autora del artículo era una tal Teresa Morales, en la sección Estilo de vida. No la conocía, pero el patrón era claro. Rafael había hecho una llamada a algún viejo contacto en la prensa. El trabajo estaba hecho con precisión. Suficiente veneno para manchar mi nombre en un lugar como Madrid, donde la reputación vale más que el dinero. Mientras cerraba el periódico, no sentí rabia ciega. Sentí algo más frío. Cálculo. Ellos no eran simples snobs consentidos, sabían atacar. Pero si querían jugar a la guerra, tendrían que aprender que yo también tenía memoria y archivos. Abrí mi portátil y empecé a teclear nombres.
Rafael García Montoro, Carmen de la Vega, Lucía García. Sus redes sociales eran un escaparate. Viajes a la Toscana, cenas en restaurantes de lujo, escapadas a esquiar en Vaqueira. Todo, en periodos donde yo estaba pagando sus deudas. En el perfil de Lucía, vi algo que me hizo apretar los dientes. Preparando todo para recibir a la familia en Nochevieja. Nos encanta ser anfitriones. Anfitriones, con mi dinero. Pero la pieza final del rompecabezas estaba en el perfil de Daniel. Entre sus contactos profesionales aparecía Teresa Morales, la periodista del artículo. Ahí estaba el vínculo directo. Él lo sabía, o, al menos, había mirado para otro lado. Cerré los ojos un segundo. Ya habían cometido 3 errores. 1, subestimarme. 2, atacar en público. 3, dejar todo su teatro a la vista en Internet. Volví al ordenador. Empecé a compilar un documento. 5 años de ayuda económica. Recibos, transferencias, el pago inicial de 370.000 euros de mi hipoteca como aval. La reforma de la cocina, 1.400.000. 60 cuotas de hipoteca. 14 millones de pesetas antiguas, o casi 20.000 euros al mes, durante 5 años. Todo marcado y fechado. A la derecha de cada cifra, imprimí fotos suyas de redes sociales. Lucía con un collar nuevo, Rafael en un campo de golf, Carmen en un crucero por el Mediterráneo. Añadí una copia del artículo del periódico, subrayando cada mentira. Incluso la parte del aviso de tormenta. Aquel día en Madrid había sol y 10 grados. Cuando cerré la carpeta, parecía un expediente judicial. Y de alguna forma, lo era. No para un tribunal, sino para algo más inmediato. Su propio círculo social. El calendario en la pared marcaba 24 de diciembre. Quedaban 7 días para Nochevieja. Y por primera vez en mucho tiempo tenía un plan. Pasé la tarde afinando detalles, como en mis mejores años de empresario. Revisando información, confirmando horarios, incluso imprimiendo copias para repartir. Cada una en su sobre. El 31 por la mañana, me vestí con el traje que había usado en el funeral de Marisol. No por luto, sino porque ese día iba a enterrar otra cosa. La versión sumisa de mí mismo. A las 6:30 de la tarde, aparqué cerca de su casa en el barrio de Salamanca. Desde fuera se veía la fiesta, las luces, las risas, las copas en alto. Entre los invitados, gente bien conocida en el mundo de los negocios y las relaciones públicas. Perfecto. Justo el público que necesitaba. Ajusté la corbata, cogí el maletín con los sobres y caminé hacia la puerta. Era hora de brindar, pero esta vez con la verdad. La calle estaba tranquila, con ese silencio previo a la medianoche en Nochevieja. A través de las ventanas amplias del salón, vi la mesa puesta para 12. Copas de cristal, velas, mantelería blanca. Lucía reía mientras servía champán. Rafael contaba una anécdota y los invitados escuchaban con atención. Abrí la puerta principal sin esfuerzo. Lucía siempre decía que en ese barrio no hacía falta cerrar con llave. Crucé el recibidor, sintiendo el calor del interior mezclado con el murmullo de conversaciones y música suave. Y entonces le dije, «Querida, en nuestra familia eso no se hace». Remataba Rafael, provocando carcajadas. La palabra familia me ardió en el oído. Di un paso dentro del comedor. 12 rostros se giraron hacia mí. Sorpresa en unos, incomodidad en otros. En Lucía y Rafael, un golpe de puro pánico. «Buenas noches», dije con calma. «Espero no interrumpir vuestra cena de fin de año». Lucía fue la primera en reaccionar. «Andrés, esto es inaceptable. Te pido que te vayas ahora mismo». «Al contrario», respondí abriendo mi maletín. «Creo que a vuestros invitados les interesará saber quién ha financiado realmente esta celebración».
Una mujer mayor, con perlas en el cuello, inclinó la cabeza hacia Lucía. ¿Qué quiere decir? No le haga caso, está pasando por un mal momento, dijo Lucía rápidamente. Daniel, llama a alguien. Pero yo ya me movía alrededor de la mesa, colocando un sobre frente a cada comensal. Aquí tienen, dije. 5 años de transferencias bancarias, casi 20.000 euros al mes para pagar la hipoteca de esta casa. La reforma de la cocina, las facturas, incluso el viaje a la Toscana que todos vieron en Instagram. Todo, pagado por mí. Un hombre de unos 60 años abrió el sobre y empezó a hojear las hojas. ¿Esto es cierto, Lucía?, preguntó con el ceño fruncido. Él quiso ayudar. Nosotros nunca, balbuceó ella. Saqué el periódico doblado. Y aquí está la gratitud. Un artículo que me pinta como un loco que abandonó a estos señores en el aeropuerto, publicado gracias a las conexiones de Rafael. Dejé una copia en el centro de la mesa. Hubo un silencio incómodo. Rafael, ¿qué es esto?, preguntó un hombre canoso con jersey caro. Una exageración periodística. Intentó responder. ¿Una exageración? Lo interrumpí. El día que supuestamente había tormenta, hacía sol en Madrid. No eran turistas perdidos, eran los padres de Lucía, que me habían echado de esta mesa unas horas antes. Una de las amigas de Lucía habló, con un tono cortante. ¿Es cierto que dijiste que él no encajaba en vuestra compañía por no tener suficiente cultura? Lucía se removió en la silla. Mis padres están acostumbrados a otro tipo de conversación, política, arte. O sea, dije yo, que el hombre que os dio casi 1,5 millones de euros no encaja. Interesante concepto de cultura. Rafael se inclinó hacia adelante. No entiendes cómo funcionan nuestras relaciones. Lo entiendo perfectamente. Estáis acostumbrados a tratar con gente a la que se puede humillar y que calla. Miré a Daniel. Tu mujer y sus padres montaron esta campaña para pintarme como un desquiciado solo porque dejé de pagar vuestra fiesta. Yo no sabía nada del artículo, susurró él. Pero sabías que no me habían invitado. Y callaste. Recorrí la mesa con la mirada. Todos ustedes han venido esta noche pensando que estaban en la casa de una familia exitosa y elegante. Ahora ya saben en qué bolsillo han estado sentados. La señora de las perlas chasqueó la lengua. Lucía, ¿cómo se atreven a usar el dinero de su suegro y luego despreciarlo así? No pensamos que reaccionaría así, musitó ella. Reaccioné 5 años tarde. Dije. Todo ese tiempo ustedes sonreían mientras a mis espaldas me llamaban el albañil viejo. Algunos invitados miraban sus sobres, otros me miraban a mí, y el aire se había vuelto denso, casi sólido. Cerré el maletín y me ajusté la corbata. No he venido a recuperar nada, solo a dejar claro quién es quién en esta mesa. Disfruten la cena. Será la última que yo financie. Me giré hacia la puerta. A mis espaldas comenzaron los murmullos, las preguntas, el ruido de una imagen que se desmorona. Salí, cerré de un portazo y respiré el aire fríos de la noche. Sonaban cohetes a lo lejos. Por primera vez en años, la música de Nochevieja me sonaba a libertad. A mediados de marzo recibí una carta certificada. El cartero me pidió la firma. El sobre era grueso, con el membrete de un banco. Dentro, un aviso de impago. 3 meses de hipoteca sin abonar, un total de 75.000 euros. 14 días para pagar o el caso iría a juicio, con riesgo de embargo. Dejé los papeles sobre la mesa, di un sorbo a mi café y continué leyendo el periódico. No era mi problema. Durante semanas, el teléfono sonó sin parar. Llamadas de números conocidos y desconocidos. Lucía había quedado bloqueada en enero, después de enviarme un audio histérico. Rafael y Carmen intentaron contactar varias veces.
Incluso Daniel me escribió. No respondí, hasta que un jueves por la tarde llamaron a la puerta. Abrí, y ahí estaba él. Parecía mayor. Ojeras, el traje arrugado, y no olía a colonia sino a cansancio. «Papá, tenemos que hablar», dijo bajando la voz. Le hice pasar. Miró alrededor. El nuevo sofá, la mesa de madera clara, las paredes pintadas. «Está bonito», comentó, casi con envidia. «Es lo que pasa cuando gastas en ti mismo y no en quienes te ven como un estorbo». Nos sentamos. «¿Café?», pregunté. «No, gracias. Papá, siento mucho lo de Nochevieja. Lo del artículo, todo lo que hicimos». «Sigue». No sabía que Rafael había hablado con la periodista. Cuando lo descubrí, ya era tarde. Se pasó una mano por el pelo. Y lo que dijeron de mamá. Noté cómo se me tensaban los músculos. ¿Qué dijeron? Que sabía cuál era su lugar. Que tú... Ya basta. Tenías que haberlo frenado en ese momento. Lo sé. Y lo lamento. Se hizo un silencio. Afuera, el zumbido lejano de una cortadora de césped. «La casa», continuó. «Si no pagamos este mes, la perdemos. Sin tu ayuda, todo se derrumba». Yo también me derrumbé una vez. Me levanté solo. Tendrás que hacer lo mismo. Agachó la cabeza. ¿Me has perdido? No, Daniel. Tú me entregaste. Y hay diferencia. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones? Te perdoné en enero. ¿De verdad? Sí, pero perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. Me levanté y miré la repisa de la chimenea. Allí estaba la foto de Marisol, y otra conmigo y la tía Rosa con sus nietos, en una comida donde me esperaban de verdad. Si quieres recuperar a tu padre, empieza de cero, con respeto y con honestidad. Y si alguna vez alguien te dice, sin tu padre, recuerda quién fue realmente tu familia. Él asintió. ¿Y la casa? Ya no es mi problema. Eres adulto. Busca trabajo, vive dentro de tus posibilidades, vende esa casa y compra una que puedas pagar. Se puso de pie, más erguido. Tienes razón en todo. En la puerta se giró. Aquella noche, cuando entraste y dijiste todo eso, me quedé en shock, pero me sentí orgulloso de ti. Entonces aún hay esperanza, dije. Se marchó. Yo me serví un whisky y salí a la terraza. La primavera se abría paso. Quedaban 4 meses para que cumpliera 63 años. Marisol llevaba 8 ausente. 5 de esos los había gastado en personas que me trataban como a un sirviente. Ni un minuto más. Un mensaje de la tía Rosa iluminó el teléfono. Comida el domingo. Los niños quieren enseñarte unos dibujos. Allí estaré, respondí, con una sonrisa. La familia, pensé, no es solo sangre. Es quien te guarda un sitio en la mesa. El resto es puro teatro. Y yo ya no iba a comprar entrada. 2 meses después, la casa de Daniel y Lucía en el barrio de Salamanca estaba vacía. El letrero de «Se vende» llevaba semanas colgado, pero ahora lo habían sustituido por otro. Bajada de precio. La vecina del tercero, una señora que siempre estaba al tanto de todo, me lo contó mientras esperaba el ascensor. Han venido a verla varios compradores, pero dicen que la casa tiene... no sé, mala energía. Demasiada tensión. No me sorprendió. Ese lugar siempre me había parecido un decorado de teatro. Lujoso por fuera, hueco por dentro. En mayo recibí una carta del notario. El testamento de Marisol entraba en su fase final. Firmé los documentos necesarios y, con ayuda de mi abogada, Teresa Morales, otra Teresa, no la periodista, cerré los últimos flecos de la hipoteca que había puesto a nombre de Daniel. «Todo está limpio», me dijo ella. «Vuelves a ser dueño absoluto de tu vivienda». Sentí un peso menos en los hombros. En la terraza, el aire olía a azahar y a cambio. Daniel me llamaba una vez por semana.
Conversaciones breves, sin excusas ni súplicas. He encontrado trabajo como entrenador de natación. No gano mucho, pero me gusta. Me dijo un día. Otra vez. Lucía se ha ido a vivir con sus padres. Dice que no puede soportar esta vida de austeridad. Eso es bueno, respondí. ¿No estás enfadado? No, gracias. En esas llamadas notaba algo distinto en su voz. Menos arrogancia, más realidad. En junio, la tía Rosa me invitó a su casa de campo. Sus nietos querían que les ayudara a construir una cabaña. Pero que me lo pidan bien. Bromeé. Ya se lo han aprendido. Por favor, abuelo Andrés, me aseguró ella. La visita fue como un respiro. Los niños me recibieron corriendo. Hemos encontrado palos para el tejado. Mientras yo ajustaba las maderas, Rosa preparaba una olla de guiso en el fuego. Nunca pensé que después de todo te levantarías así, me dijo. Yo tampoco. Pero descubrí que, cuando sueltas a quienes te hunden, puedes flotar. Tienes otra mirada, comentó ella. Más tranquila. No es la edad, es la libertad. Por la tarde, los niños improvisaron un concierto en el porche. El mayor tocó la armónica, el pequeño inventaba letras. Yo los observaba pensando. Esto es la felicidad. Sin manteles caros ni candelabros, solo voces y verano. Al volver a casa esa noche, me di cuenta de que no había pensado en Rafael, Carmen ni Lucía ni una sola vez. Eso, decidí, era una victoria. A finales de mes, Daniel apareció en mi puerta con una caja de pasteles. He estado revisando fotos viejas y quería decirte algo en persona. Comenzó. Sacó una hoja escrita a mano y la dejó sobre la mesa. Todo lo que pasó fue culpa mía. Nadie me obligó a callar, ni a dejar que te apartaran, ni a no invitarte. Elegí la comodidad y la apariencia. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora quiero empezar de nuevo, como hijo. No por tu dinero, sino por ti. Dinero ya no hay, así que tendrá que ser de verdad. Dije medio en broma. Por eso estoy aquí. Nos tomamos el café con pastel. Al irse, me abrazó. Gracias por no cerrarme la puerta. Solo hago lo que me gustaría que hicieras tú en mi lugar. Tras su marcha, leí su carta despacio. Cada línea era un reconocimiento sincero, sin adornos. Y eso valía más que cualquier regalo en los últimos 5 años. A principios de julio, recibí una llamada inesperada. «Don Andrés, soy Tamara, de Construcciones Norte. Usted trabajó con nosotros hace años. Tenemos un proyecto antiguo en Valencia que nadie entiende, excepto usted. ¿Y para qué me necesitan?» «Para revisarlo. Le pagamos el desplazamiento y la consultoría». Pensé unos segundos. «Déjeme consultarlo y le aviso». Al colgar, sonreí. No me buscaban como chofer, ni como cajero, sino como profesional. Como persona. Quizá, me dije, era hora de volver al juego. Pero a mi manera. Viajé a Valencia a mediados de julio. Tomé el tren Albia desde Madrid, asiento junto a la ventana. No recordaba la última vez que había hecho un trayecto largo solo por mí mismo y no para ayudar a alguien más. El vagón olía a café y a aire acondicionado. Por la ventanilla, campos amarillos y pueblos que parecían dormidos bajo el sol de verano. En el vagón-restaurante pedí un té y lo bebí despacio, observando cómo el paisaje cambiaba al acercarnos al Mediterráneo. No sentía prisa. Era distinto a cuando viajaba por trabajo hace años, corriendo de una reunión a otra, con el móvil ardiendo en la mano. En la estación Joaquín Sorolla me esperaba Natalia, una joven ingeniera de Construcciones Norte. Por fin le pongo cara a don Andrés. Para nosotros es casi una leyenda. Eso suena peligroso. Sonreí. Fuimos a las oficinas de la empresa. Sobre la mesa me pusieron planos, informes,
fotos de un proyecto que había dirigido hacía más de 7 años. Un complejo residencial con piscina climatizada y zonas ajardinadas. Yo recordaba cada fase, cada problema que resolvimos con improvisación y sudor. Pasé las siguientes horas revisando documentos, señalando errores, explicando detalles que no aparecían en los archivos digitales. Natalia tomaba notas rápidas, asintiendo. «Sin usted, esto sería imposible», dijo en un momento. «Aquí todos respetan lo que hizo». Reí. Hace tiempo que no escuchaba algo así en serio. Al mediodía salimos a comer a un pequeño restaurante frente al puerto. El olor a sal y a pescado a la plancha me devolvió recuerdos de cuando Marisol y yo veraneábamos en Altea. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza. Era de gratitud. Después de comer, caminamos por la playa. El sol caía fuerte, la arena quemaba, y yo me descubrí hablando con entusiasmo de obras antiguas, de anécdotas con viejos compañeros. «Queremos que se quede como consultor permanente», me propuso Natalia antes de despedirnos. «No todos los días se encuentra a alguien que entienda de verdad cómo funcionan las cosas en el terreno». «Lo pensaré», respondí. Pero dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. Esa noche me hospedé en un pequeño hotel cerca del barrio del Carmen. Desde la terraza veía tejados y campanarios. Bajé a cenar una tapa de sepia con cerveza fría. La brisa traía música de guitarra desde una plaza cercana. Cuando regresé a la habitación, el teléfono vibró. «Papá, ¿dónde estás?» Era Daniel. «En Valencia, trabajando». «¿Trabajando?», sonó sorprendido. «Sí, me han llamado para revisar un proyecto viejo». «Me alegro, de verdad». Hablamos unos minutos sobre cosas simples, el calor, las obras en su piscina, su nuevo trabajo con más horas de entrenamiento. Ni una mención al pasado. Y eso, pensé, era una buena señal. Al día siguiente, antes de tomar el tren de regreso, me encontré con una sorpresa. En el hall de las oficinas vi a Valentina, una antigua compañera de la obra de Valencia. No la veía desde hacía casi una década. «Andrés», me abrazó. «Sigues igual. Y tú también. ¿Cómo va la vida?» «2 nietos y jubilada». «¿Y tú?» «Libre y parece que de vuelta en el juego». Nos sentamos en una cafetería y charlamos hasta que tuve que irme. Me dio su número por si coincidimos en Madrid. En el tren de vuelta, mientras el paisaje pasaba rápido, pensé que aquella escapada me había devuelto algo que creía perdido. La sensación de valer por lo que sé hacer, no por lo que puedo pagar. Al llegar a Madrid, confirmé a Natalia mi aceptación del puesto como consultor. A media jornada, desde casa. Lo justo para mantener la mente activa y sentirme útil, pero sin volver al ritmo que me quemó en el pasado. Esa noche, sentado en mi terraza, me serví un vaso de vino y miré las luces de la ciudad. El aire estaba tibio, la calle tranquila. Por primera vez en muchos años no pensaba en deudas, ni en reproches, ni en cenas a las que no me invitaron. Solo pensaba en lo que vendría después. Y por fin, no me daba miedo. El contrato con Construcciones Norte empezó de manera tranquila. 2 mañanas a la semana me conectaba desde mi escritorio en casa, revisando planos, corrigiendo cálculos, sugiriendo soluciones. Era un trabajo limpio, sin gritos, sin prisas, sin tener que mendigar respeto. En pocos días Natalia me escribió: «Tus correcciones en el proyecto de Valencia han ahorrado miles de euros y semanas de retraso». Le respondí con un simple «Me alegra ayudar», pero por dentro sonreía. Mientras tanto, las noticias sobre Rafael y Carmen empezaron a circular. Un conocido mío del Colegio de Arquitectos me llamó. «¿Te has enterado? La asociación cultural donde Rafael era vocal ha decidido prescindir de él. Dicen que la imagen pública ya no es la adecuada».
No fingí sorpresa. El artículo que publicaron sobre mí en Nochevieja se había convertido en un boomerang. Después de mi intervención en su cena, varios de los presentes, gente con influencia en el mismo círculo social que ellos, habían contado su versión. Y esa versión no les dejaba bien parados. A mediados de agosto me encontré con Teresa, mi abogada, en una cafetería. He oído que el restaurante donde Carmen organizaba sus cenas benéficas ha cancelado su reserva fija. Parece que los donantes prefieren no asociarse con ciertas actitudes. No sentí ni satisfacción ni pena. Era simplemente la consecuencia natural de lo que ellos mismos habían sembrado. Daniel, por su parte, seguía firme en su nuevo rumbo. Un día me envió una foto. Él en bicicleta, casco puesto, sonriendo junto a un lago. Primera excursión larga. 70 kilómetros ida y vuelta. Escribió. Bien hecho. La seguridad primero. Le contesté. Cada semana hablábamos de cosas prácticas. Su entrenamiento, mis consultas, el huerto de la terraza. Nunca sobre Lucía. Ni falta que hacía. En septiembre recibí una invitación inesperada. La ciudad de Madrid me otorgaría un reconocimiento por contribución destacada al desarrollo urbano. Era un acto modesto, pero me hizo pensar en todo el recorrido. El día de la ceremonia me senté en la tercera fila. Cuando pronunciaron mi nombre, subí, di la mano al concejal y recibí la placa. Entre el público vi a un joven que me observaba con atención. ¿Usted es Andrés Robles?, me preguntó después. Mi padre siempre dice que trabaje como usted. Sin quejarse, hasta terminar el trabajo. ¿Y a qué te dedicas? Soy aprendiz de albañil. Pues entonces escucha a tu padre. Al salir, entendí algo. Mi nombre ya no estaba manchado por aquel artículo. Al contrario, lo que quedaba de mí en la memoria de la gente era mi trabajo, no las mentiras. En octubre fui a pasar unos días a la casa de campo de Rosa. Allí, su nieta me pidió que le contara la historia de cuando construiste una piscina en el mar. Me reí. No era en el mar, era en la costa. Pero vale. La noche cayó pronto, encendimos la chimenea y relaté cómo fue trabajar bajo la lluvia, con temporales, y aún así terminar a tiempo. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, como si hablara de una aventura. ¿Quieres quedarte hasta el invierno?, me preguntó Rosa más tarde, mientras recogíamos la mesa. Sí, me apetece. Miré por la ventana. La primera nevada empezaba a cubrir el jardín, y pensé que, aunque la vida me había quitado mucho, también me había devuelto lo esencial: respeto, paz y un lugar donde me esperaban. Noviembre llegó con frío seco y cielos claros. Me instalé unas semanas en la casa de campo de Rosa. Los días allí tenían un ritmo distinto. Desayuno frente a la ventana, un paseo corto por el bosque, tardes reparando pequeñas cosas que ella llevaba tiempo posponiendo. Una mañana, mientras cortaba leña, sonó mi teléfono. Era Daniel. Papá, he cambiado de piscina. Ahora doy clases en un centro deportivo grande. Me han aumentado el sueldo. Bien, eso significa que algo estás haciendo bien. Respondí. Sí. Y quería decirte otra cosa. He estado ahorrando para comprar un piso pequeño. Nada de barrios caros. Algo mío. Esa es la actitud. Vive dentro de lo que puedes mantener. Hubo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero al final solo añadió: Gracias por escucharme. Colgué sintiendo que, poco a poco, nuestro diálogo se reconstruía. No con discursos, sino con acciones. Por las tardes en casa de Rosa ayudaba a los nietos con sus deberes. El pequeño, Adrián, me enseñó un dibujo. Una cabaña bajo la nieve, con 3 figuras dentro. ¿Quiénes son?, pregunté. La abuela, tú y yo. Me quedé mirándolo. En ese papel estaba representada mi nueva familia, la que me incluía sin condiciones.
Un domingo, mientras asábamos castañas, Rosa me dijo: ¿te das cuenta de que no has mencionado a Rafael, a Carmen ni a Lucía desde que llegaste? Me di cuenta entonces. No los había olvidado del todo, pero ya no ocupaban espacio en mi cabeza. Sus nombres eran como muebles viejos que uno deja en la acera y no vuelve a mirar. El trabajo como consultor seguía estable. Natalia me llamaba de vez en cuando para pedirme opinión sobre proyectos nuevos. Ya no lo veía como un compromiso, sino como un reto agradable, algo que mantenía viva mi experiencia. En la primera semana de diciembre, Daniel me invitó a tomar un café en Madrid. Nos encontramos en una cafetería modesta, cerca del centro. Llegó en bicicleta, con casco y guantes. «Papá, este año quiero que vengas a Nochevieja conmigo. Será en mi piso nuevo, sin invitados de compromiso. Solo nosotros, Rosa y los niños». «¿Estás seguro?», pregunté. «Sí, y no hay preferencias de nadie por encima de eso». Acepté. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí supe que esa invitación era mucho más que una cena. Era una declaración. Volví a la casa de Rosa con una sensación de calma que no recordaba desde hacía años. Esa noche, al encender la chimenea, me quedé mirando las llamas y comprendí que el invierno había llegado sin fantasmas, sin cuentas pendientes que robaran el calor. El 31 de diciembre amaneció frío, con un cielo azul limpio. Volví a Madrid en tren desde la casa de Rosa, con una bolsa pequeña, una botella de vino que había guardado para una ocasión especial y una caja de turrón artesano. Daniel me esperaba en la puerta de su nuevo piso, un tercero sin ascensor, en un barrio sencillo pero cuidado. «No es grande, pero es mío», dijo con una sonrisa orgullosa. Al entrar, vi un salón modesto. Sofá gris, mesa de madera, una estantería con libros y fotos. En la cocina, Rosa y los niños preparaban ensalada y canapés. El olor a comida casera llenaba el ambiente. No había candelabros ni manteles de lino, pero sí algo que había faltado durante años: calidez sin condiciones. Adrián me abrazó nada más verme. «Abuelo, te guardamos sitio en la mesa». Durante la cena hablamos de cosas simples, anécdotas del colegio, planes para el huerto de la terraza, chistes malos de Rosa. Nadie miraba el reloj ni el móvil. Afuera, las calles empezaban a llenarse de petardos y risas. A falta de 5 minutos para la medianoche, Daniel se levantó con una copa de vino en la mano. «Quiero decir algo antes de que empiece el año nuevo». Todos guardamos silencio. Hace un año cometí el error más grande de mi vida: dejar que otros decidieran quién estaba o no en mi mesa. Hoy quiero que sepas, papá, que no pienso volver a hacerlo. Gracias por perdonarme y por no cerrar la puerta. Sentí un nudo en la garganta. «Yo también quiero decir algo», respondí. Este año aprendí que la familia no siempre viene de la sangre, sino de quienes te esperan sin pedir nada a cambio, y que no hay regalo más grande que un lugar donde sabes que eres bienvenido. Sonó la radio anunciando las campanadas desde la Puerta del Sol. Rosa repartió las uvas. Con cada campanada sentí que se cerraba una puerta vieja y se abría otra nueva, más ligera. 12 campanadas. Aplausos. Abrazos. Afuera, el cielo se llenó de fuegos artificiales. Dentro, las risas de los niños competían con los estallidos. Daniel se acercó y me abrazó fuerte. «Feliz año, papá». «Feliz año, hijo». Miré alrededor. Una mesa sencilla, pero llena de rostros que no necesitaban fingir. En ese instante, comprendí que no solo había recuperado a mi hijo, había recuperado mi lugar. Esa noche, al volver a casa, dejé la botella vacía sobre la mesa y me quedé un momento mirando por la ventana. No pensaba en deudas, ni en artículos venenosos, ni en puertas cerradas. Pensaba en lo que me esperaba mañana. Un día más en paz,
con gente que de verdad quería que estuviera. Y por primera vez en muchos años, al brindar, sentí que no faltaba nada.